Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro seminario semanal. En este caso nos toca hoy martes 10 de mayo del 2022. Les doy la bienvenida a todos los presentes. Y de a poco veo que se van terminando de conectar. Bien, esta noche vamos a estar hablando como cada día martes que nos toca es juntarnos y compartir, por supuesto, todos los datos nuevos, noticias que van sucediendo. Vamos a hablar sobre el análisis del mercado financiero, vamos a hacer una revisión general. Vamos a ver entonces noticias, tips y oportunidades que se vayan dando o que ya hayan sucedido para repasarlas y revisarlas. Estos seminarios son libres, gratuitos, pueden acceder siempre, están por supuesto siempre invitados a estar. Son organizados por New Capital Securities. Este es el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com. Bien, este seminario está siendo grabado, así que seguramente ya mañana lo van a tener disponible en mi canal de YouTube, por si quieren compartirlo con alguien más o si deciden reverlo. Lo mismo si deciden ver seminarios de semanas anteriores que no hayan podido asistir. ¿Sí? Bien, me presento. Por si alguno no me conoce, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Tienen ahí en pantalla mis redes, mi YouTube y mi Facebook, Emilia Jiménez Trading. Está mi email personal, emijiménez14@gmail.com, y mi cuenta de Instagram, Emilia-trader, para que me sigan en todas las redes. Voy a agregarles también el Twitter, que no lo tengo acá específicamente, pero ya se los muestro. Nada más que al Twitter mucho no le estaba dando, no lo estaba tan actualizando tanto, pero ahora lo voy a empezar a actualizar nuevamente. Es @itrading_emilia. ¿Sí? Así que me pueden encontrar por ahí para aquellos que les gusta más esta red. ¿Sí? Bien, voy a cerrar acá un momentito y vamos a empezar el día de hoy con algunas noticias interesantes que he ido viendo, que son bastante oportunas para ir explicando lo que sucede en el mercado y todas las situaciones que generan estos movimientos. Vamos a empezar entonces con esto, que es la lectura de la parte fundamental, las noticias, los eventos, y después iremos a la parte técnica para revisar los precios y las estructuras de los mismos. ¿Bien? Tenemos esta noticia que habla sobre los bloqueos en China por COVID, que son insostenibles e impactan a la economía. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Ya veníamos hablando de esto. El tema es que se generan bloqueos en China justamente porque ellos, ¿qué quieren hacer? Quieren atacar el aumento de los casos, este nuevo brote que están teniendo. El tema es que sabemos que esto es insostenible porque impacta a la economía y a la sociedad en general. Sobre todo la economía, que es lo que nosotros siempre estamos analizando. Obviamente no es bueno tener una economía parada, frenada, donde no se puede trabajar con normalidad, no se puede comprar y vender con normalidad. Las empresas no están trabajando a su ritmo, las exportaciones y las importaciones tampoco se están haciendo, hay muchos retrasos. Y eso obviamente genera mucho costo, aumento de costos, y genera escasez también. ¿Sí? Así que, según la Organización Mundial de la Salud, dice, no creemos que sea sostenible considerando el comportamiento del virus y lo que se ve hacia futuro. Necesitan equilibrar entonces las medidas de control, más que todo para que el impacto en la sociedad y en la economía no sean tan duros, que es lo que hoy se está viendo. ¿Mm? Principalmente los bloqueos están en Shanghái y en la capital Pekín, que son los que tienen las medidas más fuertes. Quizá lo puedan extender al resto del país. Pero obviamente, cada vez que ustedes vean noticias que hacen evidente que China está cada vez más cerrada, más bloqueada, o teniendo una actitud así bien cerrada ante lo que es la parte económica, entonces por supuesto deben saber que eso va a impactar de lleno
a los mercados y va a generar incertidumbre. ¿Mm? Recuerden que China es la segunda economía más grande del mundo. Es una economía que demanda muchísimas materias primas, ¿sí? Así que se los explico de una forma muy breve. Entonces, tenemos a China, ¿sí? Que decimos que China hace exportaciones, es decir, que vende hacia afuera, y hace importaciones, es decir, que compra a los demás países. Al estar China entonces bloqueado para tratar de contener entonces este brote, dejan de importar tantas materias primas o tantos productos, frenan un poco las importaciones, bajan. Entonces, si frenan las importaciones, no tienen tantas materias primas para producir. Entonces se disminuye, por eso pongo un menos, la producción. ¿Sí? Y además, los países que le venden disminuyen las ventas, o sea, disminuyen las ventas de países que son justamente los vendedores. Entonces, en lo que está generando China es una disminución de la demanda. Genera una disminución de la demanda a nivel internacional. Con respecto a las exportaciones de China, si exporta menos, porque obviamente está cerrada, está confinada, entonces disminuye obviamente sus ganancias. ¿Por qué? Por las ventas. Y por ende disminuye el Producto Bruto Interno también, porque así ganan menos, producen menos, disminuye el PBI y también hay riesgo de que caiga, el empleo. ¿Sí? Entonces, si China vende menos hacia el exterior, se crea una disminución de la oferta. Depende qué activo estemos revisando. ¿Bien? Porque en este caso, en algunas situaciones va a fomentar el aumento de precio y en otras lo va a disminuir. Vamos a dar ejemplos concretos. Supongamos que China simplemente no produce petróleo, solamente lo compra, ¿sí? Solamente compra el petróleo, es decir, solamente lo importa. Si China importa petróleo todo el tiempo y por estar confinada deja de hacerlo o disminuye el nivel de cantidad de barriles que importa mensualmente China, entonces el petróleo va a verse que hay una demanda que siempre tenía que ya no la tiene. Ya no hay tanta demanda de petróleo como antes, porque uno de los principales compradores ya no está comprando. Entonces, si la demanda disminuye, el precio del petróleo va a verse afectado porque no tiene una fuerza que genere estas compras. Bien, particularmente el petróleo como un ejemplo al azar que damos. Supongamos ahora que China es un gran productor de soja, ¿sí? Entonces China no está vendiendo tanta soja al exterior. Entonces los países que siempre le compran soja van a ver que no tienen tanta soja para comprar, no saben a quién comprarles, porque siempre le compraban a China. Entonces empiezan a sentir escasez, porque hay menos oferta de soja. Entonces, al sentirse la escasez, el precio de la soja es lanzado hacia el alza, tiene fuerza alcista. Entonces, tienen que revisar lo siguiente. Cada vez que ustedes quieren ir identificando los fundamentales que sostienen el crecimiento o la caída, por ejemplo, de los precios de las materias primas, tienen que fijarse quiénes son los principales países que lo exportan y los principales países que lo importan. Bien, entonces, esto genera China al cerrarse. Genera sensación de escasez o de falta de demanda. Bien, en diferentes productos o servicios que comercia permanentemente. Entonces, si China es el segundo país más grande
a nivel económico, si mantiene esta postura tan cerrada, la economía se va a ver muy perjudicada, sumado a las demoras que se generan en la cadena de suministro que también terminan afectando el precio. Entonces, esto particularmente genera presión inflacionaria. Bien. Y China es la fábrica del mundo. ¿Cuántos productos compramos a diario y dice Made in China? Made in China. Muchos. Entonces, todo eso va a generarse en un aumento, una presión inflacionaria, sumado a la presión inflacionaria que ya tenemos por otros motivos. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Esta era la explicación que quería darles con respecto a por qué esta noticia es importante. Simplemente aquí les he desarrollado cuáles son los efectos. ¿Sí? Bien, vamos a ver la otra noticia importante y vamos a entonces ir viendo el efecto en los diferentes activos. Tenemos esta noticia que dice que la Fed quiere evitar la recesión, pero no descarta un aumento de 75 puntos básicos o base en sus tipos de interés. Entonces, la Reserva Federal ha adoptado una política agresiva, que ya la venimos viendo, que viene subiendo sus tasas, disminuyendo su balance, eh, porque quiere restringir la liquidez, es decir, no inyectar tanta liquidez en el mercado porque quiere atacar la inflación alta. El tema es que al retirar este estímulo, se está dando justo en un momento complicado, porque tenemos no simplemente esto de la Reserva Federal que está quitando estímulos, que está quitando dinero del mercado, sino que también estamos en el medio de una guerra entre Ucrania y Rusia y tenemos los bloqueos en China por la pandemia. Entonces, estas tres cosas, estos tres factores amenazan la economía. Y es por eso que a nivel macro se evidencia este aumento en la incertidumbre en los inversores. Tenemos tres eventos que los tres juntos ayudan a que la situación sea de incertidumbre. Bien, por eso las bolsas caen, por eso las acciones caen, por eso las criptos también caen y todos los activos que son considerados de riesgo financiero se han visto presionados a la baja. Bien. ¿Qué pasó? Dice que los funcionarios del Banco Central, estadounidense por supuesto, han señalado que es posible continuar el ajuste monetario sin que implique recesión todavía. ¿Por qué? Porque dice que la van a ubicar en un nivel neutral, es decir, que la tasa estaría entre el 2 y el 3% y que no necesariamente provocaría una recesión económica. La tasa el día de hoy está en un 1%. Ah, aquí no aparece, a ver, ya les muestro cuál es el valor actual de la tasa de interés del dólar, tasa de referencia. Acá tenemos que está en un 1%. Y la próxima decisión es el día 15 de junio, ¿sí? Dentro de un mes y un poco más, unos 35 días aproximadamente. Ellos dicen que como la tasa se espera que a fin de año esté entre un 2 y un 3%, que es un territorio neutral, no va a haber tanta amenaza de que se genere una contracción económica. El tema es que la contracción económica no solamente va por la parte monetaria, sino que también viene por los otros dos temas que les mencioné recién, el tema de Rusia y Ucrania y el tema de China. Los tres factores generan eh, más presiones recesivas, generan más contracción económica. Bien. Vamos a ver entonces cómo va esto, porque evidentemente ahora estamos hablando de aumentar tasas y de inflación, pero quién sabe si dentro de un tiempo estaremos hablando de recesión y de aumento de tasas. Las cosas siempre cambian, van evolucionando, hay que mantenerse siempre informado y por supuesto participar en estos seminarios es una gran forma de hacerlo y también leer los boletines diarios que se distribuyen de forma gratuita a todos los mails de todas las personas registradas. Acá van a ir enterándose entonces de cómo avanza el mercado y qué esperar hacia el futuro. ¿Sí? Siempre leer e informarse. Si alguien hasta aquí tiene alguna duda, lo invito por favor a que me escriba en el chat
que está disponible en esta aplicación, ya sea alguna consulta o también si quiere hacerme alguna observación, agregar algún detalle o quizás si están en desacuerdo con algo que yo esté mencionando, por supuesto están invitados a participar. Yo los leo y les respondo. Y la otra noticia que tengo seleccionada, que por supuesto las voy a compartir dentro de un momentito aquí en Facebook, que es donde yo subo las noticias, nada más que no hice tiempo de hacerlo, pero se las voy a compartir para que la puedan leer completa. Yo aquí simplemente les hago un resumen, pero después sería bueno que ustedes tranquilos en su casa la puedan leer. Vamos a ver qué sucedió con los precios de los bonos del Tesoro, que han subido. El rendimiento de los bonos a 10 años ha caído desde un máximo de 3 años, perdón, desde un máximo del 3%, que ya les voy a mostrar la gráfica. ¿Sí? El mercado ha hecho una pausa porque quiere reevaluar las perspectivas de inflación, porque justamente estamos a un día antes de que se publique este dato. Les quiero mostrar entonces mañana. Acá tenemos el calendario fundamental de hoy. Vamos a ver el calendario de mañana. A ver qué aquí encuentro. Y tenemos por acá el IPC, es decir, la tasa de inflación. Tenemos la subyacente mensual, la subyacente anual, la anual y la mensual. ¿Sí? Como vemos, hay como una espera de que haya una contracción de la inflación. Nos fijemos en la anual, que en el periodo pasado dio 8,5 y se espera que dé 8,1. Vamos a ver si realmente es así o no. ¿Sí? Si realmente se evidencia que la inflación ha caído, entonces significa que esta subida de tasas que se han realizado ya estarían surtiendo algún efecto. ¿Sí? Así que muy atentos. Va a ser publicado el día de mañana a las 7:30 horario de Perú, 7:30 AM. A la mañana, tempranito, se va a estar publicando este dato. Así que estaremos viendo, muy atentos siempre al dólar, a su reacción, para ver qué sucede. ¿Sí? Vamos a ver ahora los gráficos, porque ya hemos hecho explicaciones de qué se espera con estas noticias. Estamos ya adelantándonos al calendario de mañana y tenemos este evento bastante interesante. Pasamos a los precios y vemos las posibles reacciones desde el punto de vista estrictamente técnico. A ver, aquí tengo un comentario, ahí lo voy a leer. Andrés dice, buenas noches. La subida de interés de la Fed podría hacer bajar los precios de los metales y commodities en el corto plazo. En el corto plazo, sí. ¿Por qué, Andrés? Porque una subida de la tasa de interés te genera un aumento en el precio del dólar. ¿Sí? Te lo voy a graficar por acá. Entonces, una subida de la tasa de interés te genera un fortalecimiento del dólar. Y si el dólar se va a poner muy fuerte, entonces las materias primas empiezan a tener una presión bajista en su precio. Siempre y cuando la inflación ceda. Porque si las tasas suben pero la inflación no cede, entonces ahí ya sería otra cosa. Las materias primas ante una inflación alta tienden a subir, pero ya cuando se empiezan a subir tasas de interés y el dólar empieza a subir, entonces tienden a caer. Todo depende de cómo vayan dándose los datos, pero ese es el panorama. Estados Unidos, dice Esteban, ¿sigue imprimiendo de forma descontrolada la emisión de dólares? No, ya no es tanto como antes, ha cambiado el ritmo y de hecho está reduciendo esa cantidad. ¿Sí? Está reduciendo además lo que se llama el balance también y está aumentando el costo de la financiación. Así que está tomando un camino opuesto, de a poco, pero lo va haciendo. Ya no tiene el mismo ritmo de impresión que tenía cuando inició la pandemia, que ahí era todo, pero era una fiesta, la Reserva Federal con la impresión de dólares.
Aquí tengo la pregunta de Alexandra. Si sale el IPC menor, entonces el dólar caería porque muestra que algo empieza a mejorar la inflación o todavía no debemos esperar eso. Excelente pregunta, Alexandra, porque es justo lo que estaba por explicar. Vamos a ver entonces el gráfico del dólar, así vamos respondiendo a esta pregunta. Ya se los muestro un momentito, por favor. Les pido que silencien los micrófonos, así no hay un ruido que moleste. Bueno, acá tenemos entonces el gráfico del dólar. Vemos que veníamos trabajando entonces estas líneas, que acá quedaron un poco desfasadas, acá también. Entonces simplemente lo que nos queda es acomodarlas, ¿sí? Obviamente, al romper hacia abajo, que era ya, lo veríamos esperando en realidad desde acá arriba, esa caída. No continuó, volvió a subir y acá no respetó para nada las resistencias. Tampoco nos dio una posibilidad compradora. Así que directamente por eso vamos a acomodar por acá la resistencia y acomodaremos aquí el soporte de una forma más prolija. Bien, ya que está esto acomodado, vamos a explicar entonces los efectos de la tasa de IPC más baja, ¿sí? Supongamos entonces que el IPC cae. Es decir, teníamos un IPC, es decir, una inflación del 8.5%, que era la última que se publicó, y se espera que mañana se publique del 8,1%, como se ve en la imagen que les mostraba recién. Se las vuelvo a mostrar. Acá está. ¿Sí? Se espera entonces que sea de un 8.1 en vez de un 8.5, lo que implicaría una caída en la tasa de inflación. Si la tasa de inflación empieza a ceder, significa que el ritmo de la subida de tasas no sería tan agresivo. Es más, si realmente el IPC no solamente cede este mes, sino que empieza a ceder en los meses posteriores, entonces la subida de los tipos o tasas de interés ya no sería tan necesaria continuar subiéndola o continuar siendo tan restrictivos, porque la inflación ya está logrando ir hacia donde el Banco Central quiere. Bien, entonces, que este dato realmente empiece a ceder, no solamente ahora, sino que lo empiece a hacer en meses posteriores, entonces implica que desde el punto de vista fundamental, el dólar va a verse más tentado a caer que a subir. Ahora, si la inflación sigue subiendo y por más que las tasas se vienen subiendo, como ya venimos viendo, la inflación no cede, entonces cada vez va a ser más necesario subir más las tasas de interés, ponerse más restrictivos, ¿sí? Mucho más agresivos, entonces el dólar va a verse tentado a continuar con su camino ascendente, que es todo lo que ha hecho en este último tiempo. Bien, así que todo depende del IPC, de la tasa de inflación, del índice del precio al consumidor, que es lo mismo. Bien, porque están haciendo todos estos movimientos porque justamente quieren luchar contra la inflación. Así que veremos si realmente logran su objetivo o si tienen que seguir trabajando un poco más porque el objetivo está un poco lejos. Bien. A ver, acá tengo otro comentario. Claro, con lo de China, yo creo que aumentará la inflación en meses posteriores. Es que sí, hay otros factores que te generan inflación. Ese es el problema de que se está viviendo hoy. La Reserva Federal puede hacer de todo, al igual que los diferentes bancos centrales de cada país. Pueden tomar muchas medidas para paliar o para luchar contra la inflación que tienen. Pero si hay contextos que hay situaciones que ellos no pueden manejar, no se puede manejar ni controlar lo que hace Rusia y lo que hace Ucrania, porque solamente lo controlan ellos dos, ¿sí? O alguno de ellos. Tampoco se puede controlar lo que pasa en China, solamente lo puede hacer China. Entonces, por más que Estados Unidos haga todos sus esfuerzos, quizá hay cosas que no va a poder controlar y que
van a generar la inflación de la misma forma y va a tener que ser quizá mucho más agresivo porque hay factores externos que también están incidiendo en el crecimiento continuo de los precios. Bien. Vamos a leer entonces un poquito acá, pero más o menos es lo que hemos venido hablando, ¿sí? Aquí en esta sección introducción se detallan siempre las noticias que tienen más relevancia durante la jornada. Lo mismo que aquí están los eventos del calendario económico, un resumen de los eventos más económicos, porque obviamente son los que generan más volumen o más interés en los inversores en ese día en particular. Aquí, como ustedes ven, yo estoy mostrándoles el boletín del día de hoy, 10 de mayo de este año. Ya les voy a mostrar cómo hacer para suscribirse, ya que es totalmente gratuito y es una herramienta súper importante para que ustedes tengan, porque es lectura diaria, es mantenerse informado y aquel que se mantiene informado tiene capacidad de reaccionar antes de que las cosas pasen y que el mercado no nos pase por encima. Bien. Bueno, hoy estábamos esperando entonces que comparecieran algunos miembros de la Reserva Federal, ¿sí? Porque obviamente están trabajando con respecto a todo lo que es la liquidez, ¿sí? El deterioro de la liquidez, evidentemente es lo que estábamos mencionando, porque se la está achicando a la liquidez que se da, ¿sí? Ese es el objetivo, contraer entonces la cantidad de liquidez que se está viendo. Particularmente, hoy dio a la mañana la declaración, es Bostic. Bostic es el apellido, es miembro de la Reserva Federal, que dio su comparecencia y que más o menos, obviamente son varios los miembros de la FOM, ¿sí? Así que un día habla uno, otro día habla otro, pero más o menos todos van hacia la misma dirección. A ver si encuentro algunas citas de lo que Bostic haya mencionado. Un momentito. Básicamente, según lo que recuerdo, es que él decía que no va a hacer falta subir las tasas de una forma tan agresiva, sino que veía la posibilidad de que fueran un poco más tranquilos, que lo fueran haciendo paso a paso y que de esa forma igual iban a poder controlar la inflación en contra quizá de las previsiones que hacen muchos otros especialistas. Así que, si mal no recuerdo, básicamente fue eso lo que mencionó Bostic el día de hoy. Bien. Por otro lado, tenemos los aumentos de la tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos deberían ayudar a aliviar la inflación, sin causar una tasa de desempleo más alta. En este caso, esto es lo que ha dicho Williams, otro miembro de la Reserva Federal. Bien. Bueno, y acá más o menos es lo mismo, ¿sí? Estaban esperando los comentarios de Bostic, que el dólar subió inicialmente, o sea, son temas que ya hemos tocado, así que no quiero ser repetitiva. Así podemos avanzar con otros gráficos e ir viendo la incidencia de todos estos eventos en otras cosas. ¿Mm? Pero volvemos a lo mismo. Todo se centra en la Reserva Federal, la inflación y las tasas de interés como tema monetario. Como tema de salud, podemos decirlo, como para clasificarlo, está el tema de las restricciones que están teniendo en China, ¿sí? Y el otro evento es el tema del conflicto de Rusia y Ucrania. O sea, los tres eventos generan un malestar en los inversores, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya hemos ordenado un poquito el gráfico del índice del dólar. Acá vemos un leve retroceso, pero esto todavía está lejos de la resistencia. Si mañana se ve este dato, entonces sí es muy posible que el precio del dólar caiga, ¿sí? Sabiendo, por supuesto, el tema de que los inversores no compran la noticia, compran el rumor. Así que puede ser que las cosas salgan como esperamos o no. Entonces hay que evitar
operar justo en el momento en el que se va a publicar la noticia. Si lo vamos a hacer, lo hacemos antes, sabiendo cuáles son los posibles efectos de que la inflación empiece a ceder, ¿sí? Como lo mencionamos hace un momentito. Vamos a ver el comportamiento de las bolsas el día de hoy, de las bolsas de Estados Unidos. Así vemos sus gráficos y comentamos qué viene sucediendo. Bien, aquí ya tengo entonces en pantalla el Standard & Poor's 500, SP 500, que es una de las bolsas de Nueva York, de Wall Street. Lo último que habíamos visto, les reitero por si alguno de ustedes no estuvo presente en los seminarios de la semana anterior, fue que el precio llegó entonces a este soporte, llegó a esta resistencia y de momento veíamos la caída. Fue eso lo último que vimos. Cuando el precio siguió cayendo, ¿hacia dónde fue? Evidentemente fue a rebotar en el soporte ya establecido. Después lo rompió. ¿Y dónde hace el pullback? Evidentemente en ese soporte que se termina convirtiendo en resistencia. Entonces se crea ese nivel que se llama nivel flip o nivel psicológico, ¿sí? Que es cuando un soporte se convierte en resistencia. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que este nivel y que esta línea azul con este con este ángulo, está funcionando muy bien y de forma prolija en este activo en particular. ¿Bien? Pero como les he dicho, hacer operaciones con los índices bursátiles en este momento obviamente es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque tenemos mucha incertidumbre y la incertidumbre que hace con los activos de riesgo financiero como las bolsas de Wall Street genera un empuje hacia la baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Buscar ventas. Si sabemos que los fundamentales apuntan a caídas, lo que vamos a hacer nosotros siempre es buscar ventas. El tema es que esas ventas no podemos buscarlas en cualquier lado. Tenemos que siempre a las ventas buscarlas en las resistencias. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, hubo una pequeña. Acá no chocó con la resistencia, acá sí. Acá puede haber otra, acá también, porque chocó con esta de acá, ese nivel flip o ese nivel psicológico, ¿sí? Pero en otros lugares no se ha visto esto. Así que cuando ustedes vean que el precio se acerca a una resistencia, frena en ella y da patrones de venta, es decir, da las tres cosas: llegar, frenar y dar el patrón, que ya los conocemos. Entonces ahí sí se puede operar, siempre y cuando vean todo eso y realmente estén decididos a hacerlo. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces ahora lo que sigue. Vamos a ver ahora el Dow Jones, que acá también los niveles fueron bastante bien respetados. A ver, un momento, que me están pidiendo el enlace al seminario. Bueno, continuamos. Seguimos entonces aquí con el Dow Jones, ¿sí? Que es otro índice bursátil. Acá ya habíamos visto el rebote en el soporte, llegar a la resistencia y volver a caer. Y acá pasa lo mismo. Frena en el soporte, cae, frena en el soporte que sigue, sube, llega a la resistencia y vuelve al soporte. Entonces, acá vemos que este nivel también ha estado trabajando súper prolijo porque los precios frenan justo en estos niveles ya establecidos previamente. El Dow Jones ha sido uno de los que más respetó los niveles, lo ha hecho de una forma muy prolija. Bien.
A ver, acá tengo unos comentarios y preguntas de Alexandra. Dice, pero esas ventas las haríamos dependiendo de lo que pase mañana después de la noticia del IPC, porque si sale menor el IPC, entonces las bolsas ya rebotarían y nos hacemos de compras. O si rebotan, aún esperamos que llegue a la resistencia y venderíamos, porque la situación seguiría siendo incierta. Perdón, un momento. Acá estoy de vuelta. Eh, claro, todo depende de cómo vayan saliendo los datos, por supuesto, porque lo que te marca la pauta a vos de qué sube y qué baja son los fundamentales, no lo técnico. Lo técnico sirve simplemente para ver dónde compro o dónde vendo, ¿sí? Les, les explico esto por qué que es así, ¿sí? Entonces, tenemos básicamente, hay tres formas de analizar el mercado, ¿sí? Pero hoy vamos a ver solamente dos. Tenemos entonces lo técnico y lo fundamental. El fundamental es el por qué, es decir, la causa, ¿sí? La causa de los movimientos hacia arriba o hacia abajo. Lo técnico simplemente nos da el lugar más atractivo, ¿sí? El lugar más atractivo o lo que sería el precio más atractivo para hacer la operación. Lo técnico no nos dice hacia dónde va el mercado, simplemente nos dice compre aquí, venda aquí, ¿sí? Pero lo único que te va a decir si se viene una tendencia alcista o se viene una tendencia bajista es el fundamental. Entonces, en el caso de que mañana se publique una tasa de inflación más baja, significa que todo lo que está haciendo la Reserva Federal está surtiendo un efecto positivo porque están de a poco logrando su cometido. Si esto sigue sucediendo y se evidencia de que realmente no es algo del momento, sino que es algo que se sostiene, porque que la inflación baje solamente un mes no significa que el problema está resuelto. Significa que está dando sus primeros pasos para empezar ese camino de resolverse. Bien. Cuando se vea realmente un cambio sustancial en el avance de la inflación que empieza a retroceder, entonces los fundamentales te cambian al 100%. Entonces ahí vos ya no estarías buscando ventas, estarías buscando compras. ¿Por qué? Porque las tasas no van a aumentar tanto, quizás las detengan, quizás las reduzcan y el mercado comience nuevamente a subir porque se está dejando de frenar el crecimiento de la economía, sino que se lo está volviendo a impulsar. Y obviamente las bolsas, los índices bursátiles van a celebrar esto. Bien, entonces, por supuesto que hay que fijarse siempre en el fundamental porque es lo que te va a marcar la pauta. No puedo estar ajeno a esto, porque si no, no voy a saber hacia dónde van los precios. Eso siempre lo tengo que tener en consideración. Estas ventas que yo les mencionaba acá son ventas que ya fueron hechas. Si ustedes ven simplemente que la inflación sigue estando para la misma tendencia, que sigue aumentando, y realmente los índices suben y se topan con una resistencia, entonces sí, vendo, porque los fundamentales me siguen apoyando. Pero si hay un cambio, entonces debería replantearme si realmente quiero vender o qué quiero hacer. ¿Se entiende? Sería bueno que salga mejor el dato de la inflación porque necesitamos que el dólar empiece a retroceder, cosa que otros activos en los que estemos invertidos vuelvan a subir. Bien, o que podamos volver a buscar ventas, perdón, que podamos volver a buscar compras en acciones o en las bolsas, que sería genial porque se han caído tanto que buscar una compra sería lo mejor que nos pueda pasar. Porque si vemos desde lo técnico,
específicamente desde lo técnico, tenemos al Dow Jones que está en un soporte, ya, ¿sí? El Standard Poor's no está precisamente en un soporte, pero el Dow Jones sí. Y el Nasdaq está bien abajo también. O sea, los tres están muy baratos. Entonces, ¿qué mejor que comprar algo barato? Es lo mejor que nos va a pasar. El tema es que si el fundamento no nos apoya, quisiera capaz significar que todavía los puntos bajos no han llegado. Entonces, si ustedes unen el análisis fundamental con el análisis técnico, van a saber, primero, hacia dónde va el mercado, dado esta información por los fundamentales, van a entender por qué suben o por qué bajan las cosas y van a entender cuáles son las previsiones a largo plazo con respecto a los precios. Y al conocer lo técnico, dicen, bueno, si este activo tiene perspectivas largoplacistas de subir, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar compras. El tema es que no voy a comprar en cualquier lado. Voy a comprar en un punto donde el análisis técnico me diga que es correcto. Entonces, de esa forma, tienen muchísimo menos margen de error, porque tienen todas las herramientas para tomar una decisión más responsable, realmente como un inversor y no como un especulador. Bien. Sí se entiende, pero mañana, aún saliendo mejor, mi pregunta es, con tanta noticia mala, no creo que aguante para un rebote sostenido. Esa es la duda, porque puede que rebote, pero con todo lo que está pasando, lo lógico sería que toque la resistencia y meterle la venta. Eso sería así. Es una posibilidad también, ¿sí? Porque puede ser que salga bueno el dato, que suba un poco, pero como es realmente un dato inicial, no significa que eso esté solucionado y hay muchas otras cosas malas que están dando vuelta, ¿sí? Así que puede ser que quizá también todavía siga cayendo. Por eso decía, tiene que ser evidente que hay un cambio real en la tendencia de la inflación. Un dato aislado que salga mejor es bueno, pero no significa que el problema esté solucionado, no significa que el fundamental negativo haya desaparecido. Ese componente que genera esa incertidumbre al nivel sentimiento de mercado, que es el otro tipo de análisis que hay, ¿sí? Así que en el caso de que se haga esa venta, sería un poco más especulativa en el sentido de que sería más cortoplacista, porque no tenés una solución a largo plazo establecida. Simplemente estás especulando que en el corto plazo hay unos indicios de mejora, pero no lo tenés definido en el largo plazo. ¿Sí? Acá dice Esteban, el dólar ha golpeado a todos los demás activos, ya demasiado se ha apreciado. El dólar viene subiendo muchísimo hace mucho tiempo. Desde el momento en el que se empezó a evidenciar la subida de la inflación, el dólar ha venido subiendo, no es algo de ahora. Realmente acá se confirmó el inicio de la tendencia cerca de finales de mayo del 2021, pero inició en enero de este año, ¿sí? En mayo se confirmó, pero la tendencia alcista empezó, perdón, en enero del año pasado, disculpen. Acá estoy de nuevo, se cortó brevemente el audio. Les decía que me corregí, había dicho enero de este año y no, es enero del año pasado. Ahí se tocó el fondo del dólar débil, que venía con una trayectoria bastante baja. Empezó a subir, acá se confirma realmente el nacimiento de la tendencia alcista y por supuesto que ha subido mucho y estas subidas ha eh, dado pero un impacto bajista tremendo a los demás activos. Está muy fuerte y obviamente necesita descansar también. Los activos no pueden subir verticalmente, no pueden subir para siempre, necesitan corregir, así como lo hizo acá. Acá hubo unas grandes correcciones del dólar. No se perdió la tendencia alcista para nada. Acá también hubo correcciones y tampoco se perdió la tendencia alcista.
Acá, ¿qué significa? Que puede haber correcciones sin que se pierda la tendencia. Podría caer incluso hasta esta línea y no perder la tendencia, incluso hasta esta y no perderla, para luego continuar subiendo, que también es una posibilidad. Bien, todo depende de cómo evolucionen los datos. El día de mañana es un dato a tener en cuenta, pero estos datos se lanzan todos los meses. Hay que ver realmente si se forma una tendencia de mejora. Si no, va a ser muy difícil. Igual, el dólar tan alto es muy nocivo para el comercio exterior, sumado a que las tasas altas también son muy nocivas para la deuda que tiene Estados Unidos. ¿Sí? Acá yo creo que tengo un posteo desde hace un tiempo, a ver si lo encuentro. Creo que es este, a ver. Sí, ahí les muestro. Un segundo. Acá tenemos entonces la inflación de Estados Unidos que ya iba creciendo, las proyecciones del PBI mundial que iban en contracción, y por otro lado teníamos la deuda que no creo que estaba por acá. No me acuerdo dónde le he puesto. A ver. En alguna de estas publicaciones he hablado sobre la deuda. Quizá no recuerde dónde está. Pero la deuda de Estados Unidos ha aumentado muchísimo, obviamente por la cantidad de monedas de dólares que se han emitido. Entonces es muy probable que si sigue aumentando la tasa de interés, la deuda cada vez sea más cara. Bien, entonces si la deuda es más cara, por supuesto que es peor para la economía. Entonces, una tasa tan alta es insostenible porque genera un aumento en el precio de la deuda, que se debe, por supuesto, abonar, y además porque genera un dólar muy alto y que eso va en detrimento de las exportaciones de Estados Unidos. A eso lo pueden ver que lo tratamos en los videos de los seminarios de la semana pasada. Lo vimos en este video que fue el seminario dado el día 4 de mayo y este que fue dado el día 5 de mayo. Pueden ver estos seminarios, así como los invito a ver todos los que hemos tenido hace un tiempo, para que se entienda esto que les menciono. ¿Sí? Porque yo leía la semana pasada, dice Alexandra, que los salarios estaban altos, creo que fue el viernes, y que si eso era así, aún la inflación seguiría porque la gente del común puede seguir consumiendo. El mercado laboral está bien, no es un problema el mercado laboral, por supuesto, sí, sí. Así que tampoco es que está tan mal todo. ¿Mm? Andrés, ¿qué opina de Bitcoin? ¿Cree que pueda llegar a los $20.000 la unidad? Vamos a ver el precio. Bitcoin ha tenido una caída muy grande. A ver qué amplio esto. Está justo en un soporte Bitcoin, técnicamente hablando, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, está en un soporte y ha empezado a frenar. Y esta vela roja es una vela clímax que, desde el punto de vista técnico, es una señal compradora. Ahora, hay que ver la parte fundamental también. ¿Mm? Todas estas caídas que se han generado en Bitcoin, así como en los otros activos de riesgo, son propios de todos estos eventos que he estado mencionando hasta recién, que generan incertidumbre financiera. Pero además hubo un evento que se produjo el día de ayer que es particular del mercado cripto y no del mercado de las bolsas, es decir, del mercado tradicional, de la economía tradicional, que es el tema de lo que ocurrió con una moneda que se llama Luna del ecosistema Terra y la moneda UST, que es una moneda estable ligada al dólar, que perdió su igualdad de un UST, un dólar americano. Entonces eso generó una caída tan agresiva en esta moneda
que es una de las monedas más importantes por capitalización de mercado, que obviamente el mercado cripto se vio totalmente alterado. Entonces, esta caída terrible que vemos acá no coincide en lo absoluto con las caídas o movimientos que han tenido Wall Street, como les mostraba recién, ¿sí? Vean acá, las caídas no son tan severas, es más, hay como un cambio, lo pueden ver acá con claridad, pero si vamos al mercado cripto, está totalmente distinto, no está comportándose así. Entonces, lo que ha ocurrido específicamente con el mercado cripto es esto que les menciono. Hay una de todas las monedas que existen, que es una de las primeras y más grandes, que ha mostrado, digamos, una, algo malo, porque esa falla ya se veía venir de antes. No es que ocurrió ayer y nos sorprendió, sino que ya se veía venir que estructuralmente tenía fallas. Entonces, a la hora de explotar, tira todo porque consume la confianza en el mercado cripto, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora, ya expliqué por qué. Y con respecto a la parte de los precios, hay un nivel que yo tengo sosteniendo desde acá, desde el día 12 de marzo del 2020, aquí se produjo nuevamente el toque en septiembre-octubre del 2020. Entonces, si unimos estas líneas, vemos que el precio máximo al que podría caer Bitcoin y mantener así todavía la tendencia alcista sería los 28.000. Si cae de los 28.000, todavía la tendencia alcista sigue estando viva, por más que haya caído todo lo que ha caído hasta ahora. A nivel diario estoy hablando, ¿sí? Obviamente, si nos vamos a marcos temporarios más grandes, la tendencia alcista está desde que nació, ¿sí? O si nos vamos a marcos temporales más bajos, estamos en un mercado bajista desde hace rato. O sea, todo depende de la perspectiva con la que lo vean. A mí me gusta verlo en marco diario y todavía el precio puede caer hasta aquí y mantener viva la tendencia. Ya si rompe esto, lamentablemente, como que no hay otro freno hasta los 19.100 aproximadamente. ¿Mm? Así que vamos a esperar a ver cómo reacciona el mercado a este nivel para poder sacar conclusiones. Pero sí, es una posibilidad. Yo nunca les voy a decir no va a caer o no va a subir, porque eso no se sabe, no se puede adivinar en este mercado. Ni con el Bitcoin, ni con el dólar, ni con las bolsas, ni con las acciones, ni con las divisas, ni con las commodities, ni con los bonos, ni con nada. No se puede saber a ciencia cierta hasta dónde va a caer o hasta dónde va a subir y cuándo va a subir o qué día va a caer, nada, porque no somos adivinos, somos analistas. Entonces, sí podemos trazar niveles objetivos como tenemos aquí, niveles donde es muy probable que llegue, pero no significa que sí o sí tenga que llegar. Lo que va a definir si el precio sigue cayendo o sigue subiendo en el corto, mediano y largo plazo son los fundamentos. Los técnicos nos dan niveles de referencia, ¿sí? Remarco referencia. No son niveles que estén obligado el precio a caer y a tocar. Así que tengan eso en consideración, mantengamos simplemente abierta porque puede ser que llegue a los 28, como puede ser que llegue a los 19.100 también. Son posibilidades. Si siguen apareciendo eventos malos, si siguen apareciendo noticias que generan tanta incertidumbre, tanto miedo, y sí, el mercado va a seguir cayendo, pero si tenemos noticias que cambian la lógica o que quizás nada se agrava, sino que todo sigue igual, entonces es bastante difícil a que el precio caiga de forma violenta. La única forma de saber eso o de tener un análisis lo más cercano posible a lo que suceda es leyendo noticias y manteniéndose informado y estudiando mucho. Economía, en general, para entender estos ciclos de los mercados, la parte monetaria, estar al tanto de las cuestiones políticas también, entender la tecnología blockchain en el caso de Bitcoin y ver hacia dónde va. Son muchas cosas que hay que estudiar. Bien, pero desde Ño Capital, por supuesto, la parte de la información queda solucionada porque con este boletín diario ustedes tienen acceso a noticias muy importantes. No solamente la sección introducción y el resumen del calendario económico, sino que también tienen resumen del mercado de commodities, de acciones y de divisas. Además, se analizan todos los días 15 activos diferentes,
con noticias que tienen impacto sobre el activo, un gráfico con puntos específicos de compra o de venta, que son puntos de referencia también. El día de hoy se analizó el oro, el petróleo, el gas natural, Nintendo con respecto a acciones, Petrobras, Novavax, Pfizer, IBM y Pelotón. Con respecto a las divisas y a veces también las criptos, vimos euro neozelandés, dólar franco, neozelandés yen, australiano yen, Bitcoin y el dólar contra el zloty de Polonia. Más abajo tienen los servicios que brinda New Capital como asesoría y educación financiera y también algunos de los programas y cursos más interesantes, como este taller práctico de criptomonedas, nivel básico en mercado de divisas, nivel intermedio en mercado en análisis técnico y nivel avanzado en estrategia de inversión. ¿Sí? Ya les voy a mostrar cómo hacer para solicitar este boletín y poder leerlo todos los días. Además que mañana tenemos otro seminario como cada miércoles a las 10:30 horario de Colombia y de Perú o 12:30 p.m. horario de Chile y Argentina. Aquí ustedes le dan clic en regístrate y ya quedan listos, invitados a participar y les llegará al mail el link para sumarse. Son análisis en vivo donde profundizamos más en lo mismo que hemos visto hoy, dando puntos específicos para operar y demás. ¿Sí? Justo acá me pidieron que analice el oro, ya no tengo tiempo de analizarlo, así que lo podemos analizar mañana en el seminario de mañana miércoles 10:30 horas. En el caso de que alguno de ustedes no pueda asistir, se graba y lo pueden ver aquí desde mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading. Aquí están todos los videos de todas las semanas. ¿Sí? La página oficial de New Capital es newcapitalsecurities.com. ¿Sí? Aquí se pueden suscribir a los boletines. Tienen más abajo, después de la parte de los cursos. Acá está la parte de suscripciones, reportes diarios, completan sus datos aquí, que les va a aparecer un formulario. Y una vez que completan sus datos, le dan clic al botón enviar y ya quedan en la base de datos para recibir este boletín. Y también solicitar cuenta demo es otra cosa que yo les sugiero, les recomiendo que hagan. También acá les va a aparecer otro formulario. Completan datos, le dan clic al botón enviar para que ustedes puedan descargar esta plataforma en su computadora y puedan empezar a practicar con los precios, con las líneas. Todo este trazado de la parte técnica es necesario que lo practiquen, ¿sí? Y aprender también a simular operaciones, ¿sí? Bien, eso es todo entonces por el seminario de esta noche. Espero que les haya parecido interesante. ¿Sí? Los espero a todos mañana, 10:30 a.m., horario de Perú y Colombia, para continuar. Y cualquier cosa se pasan por mis redes para ver los seminarios de las semanas anteriores. ¿Sí? Les agradezco a todos por estar esta noche junto a nosotros. Hasta mañana y que anden todos bien. Chau, chau.